Samara bajó las escaleras del ático con el rostro más pálido que nunca había visto. Sus manos temblaban cuando agarró mi brazo con fuerza, y sus ojos, esos ojos que siempre fueron tan tranquilos, ahora estaban llenos de un terror que me heló la sangre. Abuela, tome sus cosas ahora mismo. Nos vamos de aquí. Y no le diga nada a nadie, por favor. Yo me quedé parada en medio de la sala, sin entender absolutamente nada. Samara, hija, ¿qué pasa? ¿Qué viste allá arriba? Ella negó con la cabeza, respirando agitado, y repitió con una voz que apenas podía controlar. Solo confíe en mí, abuela. Por favor. Tenemos que irnos ya. Miré alrededor de mi casa, esa casa donde viví tantos años con Marco, donde criamos a nuestra hija, donde construimos cada rincón con nuestras propias manos. No entendía qué podía haber pasado en el ático para que mi nieta, tan serena siempre, estuviera así de asustada. Pero algo en su mirada me dijo que no era momento de hacer preguntas. Subí a mi habitación con las piernas temblorosas, saqué una maleta pequeña del armario y comencé a meter ropa sin pensar mucho. Mis manos también temblaban ahora. Guardé algunas medicinas, documentos importantes, una foto de Marco que siempre llevo conmigo. Abajo, Samara caminaba de un lado a otro, mirando por las ventanas como si alguien pudiera aparecer en cualquier momento. Apúrese, abuela, por favor. Su voz sonaba rota, desesperada. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, arrastrando la maleta. Samara la tomó de mi mano y la llevó hasta la puerta. Esperó un momento, mirando hacia afuera por la mirilla, y luego abrió despacio. Vamos. Rápido. Salimos de la casa como dos criminales huyendo de la escena de un crimen. El aire frío de la tarde me golpeó el rostro, y sentí que todo aquello era irreal, como una pesadilla de la que pronto despertaría. Subimos al auto de Samara, un pequeño sedán blanco que siempre mantenía impecable. Ella arrancó el motor con las manos todavía temblando. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Valeria iluminó la pantalla. Mi hija. Instintivamente llevé la mano hacia el bolsillo para contestar. No. Abuela. No conteste. Por favor. Pero Valeria es mi hija. Tengo que... Abuela, por favor. Confíe en mí. No conteste. Dejé que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Segundos después, volvió a sonar. Esta vez era Rafael, mi yerno. Samara apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El teléfono sonó 4, 5, 6 veces seguidas. Valeria, Rafael, otra vez Valeria. ¿Qué está pasando, Samara? Por favor, dime qué viste en ese ático. Ella siguió conduciendo, con la vista fija en el camino, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Todavía no. Abuela. Primero tenemos que llegar a un lugar seguro. Después le explico todo. Pero le prometo que lo que vi ahí arriba, lo que descubrí, le va a romper el corazón. Sentí un nudo en la garganta. El teléfono seguía sonando. Miré por el retrovisor y vi un auto oscuro que parecía seguirnos desde hacía varias cuadras. No dije nada, pero mi corazón comenzó a latir más fuerte. Samara tomó una desviación rápida hacia una zona que yo no conocía bien. Casas más pequeñas, calles más estrechas. El auto oscuro desapareció de vista, pero la sensación de peligro no se fue. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Samara estacionó frente a un pequeño motel de carretera. No era elegante ni bonito, pero parecía discreto. Apagó el motor y se quedó quieta por un momento, respirando hondo. Abuela, lo que voy a contarle va a cambiar todo. Pero necesito que sepa que la saqué de ahí porque su vida está en peligro. Real. Inmediato peligro. Mi nieta, esa jovencita de apenas 18 años que había visto crecer, que siempre fue tan dulce y tan estudiosa, me miraba ahora con una seriedad que no le conocía. Tenía miedo de preguntar, pero necesitaba saber. ¿Qué viste en el ático, Samara? Ella cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, una lágrima cayó sobre su regazo. Vi cómo están tratando de matarla, abuela. Vi las pruebas. Y no son extraños. Es mi mamá y mi papá. El mundo se detuvo. Las palabras de Samara resonaron en mis oídos como un eco distante. Seguramente había escuchado mal. Seguramente era un malentendido. Mi hija. Mi Valeria. La niña que llevé en mi vientre,
que crié con tanto amor, que abracé cuando tenía pesadillas. No, Samara. Eso no puede ser verdad. Ojalá estuviera equivocada, abuela. Ojalá. Pero tengo fotos, tengo pruebas. Y si no nos hubiéramos ido en este momento, usted no hubiera despertado mañana. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente se negaba a aceptarlo. Pero la mirada de Samara no mentía. Había visto algo horrible. Algo que la había cambiado en cuestión de minutos. Entremos al motel, le voy a mostrar todo. Pero prométame que va a mantenerse fuerte. Porque lo que viene ahora va a ser muy duro. Bajamos del auto y entramos a la recepción. Un hombre mayor con cara de pocos amigos nos dio una llave sin hacer preguntas. Habitación 12. Al final del pasillo. Samara pagó en efectivo. La habitación era pequeña y olía a detergente barato. 2 camas angostas, una mesita de noche, una lámpara vieja. Samara cerró las cortinas y se sentó en una de las camas. Sacó su teléfono y me hizo una señal para que me sentara a su lado. Mire, abuela. Mire esto y dígame si todavía cree que estoy exagerando. Comenzó a mostrarme fotos. La primera era del ático, donde se veía claramente un tubo metálico conectado a la chimenea. La segunda mostraba una válvula que había sido manipulada. La tercera era un primer plano de un aparato que yo no reconocía, pero que claramente no debería estar ahí. Esto, abuela, es un sistema para liberar monóxido de carbono directamente a su habitación. Alguien lo instaló hace semanas, tal vez meses. Y lo estaban activando poco a poco para que pareciera que usted estaba enfermándose de forma natural. Sentí que me faltaba el aire. Recordé las noches en que despertaba con dolor de cabeza, las mañanas en que me sentía tan débil que apenas podía levantarme. Los mareos constantes. Las náuseas. Todo tenía sentido ahora. Un sentido horrible, aterrador. ¿Pero por qué, Samara? ¿Por qué Valeria haría algo así? Mi nieta bajó la mirada. Dinero. Abuela. Papá tiene muchas deudas. Perdió casi todo en malas inversiones. Y mamá, bueno, ella siempre ha querido más de lo que tenemos. Esta casa, su casa, vale mucho dinero. Si usted muriera, heredarían todo. No podía respirar. Las paredes del cuarto parecían cerrarse sobre mí. Mi propia hija. La niña que había cargado en brazos, que había cuidado cuando estaba enferma, que había visto graduarse, casarse, convertirse en madre. ¿Cómo descubriste todo esto? Samara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Llevo semanas sospechando. Veía cosas raras. Papá subía al ático a horas extrañas. Mamá mentía sobre dónde habían estado. Y usted, abuela, cada vez estaba más enferma. Hoy decidí subir al ático cuando ellos no estaban. Y encontré todo. El sistema, los cables, hasta un cronograma escrito a mano de cuándo activar la válvula. Un cronograma. Habían planeado mi muerte con la misma frialdad con que se planea unas vacaciones. Sentí que iba a vomitar. Tengo más de 70 años, y esta es la historia de cómo quien menos esperaba me salvó de la muerte. Han pasado 6 meses desde que Marco murió, y todavía no me acostumbro a despertar sola en esa cama grande donde dormimos juntos durante 47 años. Cada mañana abro los ojos esperando verlo ahí, con su sonrisa tranquila y su mano buscando la mía. Pero solo encuentro el vacío y el silencio. Marco era carpintero. Un hombre de manos fuertes y corazón más fuerte todavía. Construyó nuestra casa tabla por tabla, clavo por clavo. Cada puerta, cada ventana, cada repisa tiene su marca, su amor impreso en la madera. Cuando murió del corazón, tan repentinamente, sentí que me arrancaban la mitad del alma. Valeria vino al funeral, por supuesto. Lloró, me abrazó, me dijo que nunca me iba a dejar sola. Rafael estuvo a su lado todo el tiempo, serio y callado como siempre. Y Samara, mi nieta querida, se quedó conmigo esas primeras noches terribles cuando el silencio de la casa me aplastaba. Pero después todos volvieron a sus vidas. Valeria a su trabajo en la ciudad, Rafael a sus proyectos de ingeniería, Samara a la universidad. Y yo me quedé sola en esta casa enorme, rodeada de recuerdos y fotografías. Los primeros meses fueron los peores. Me levantaba sin ganas, preparaba café solo para mí, comía poco y mal.
Perdí casi 20 libras. Las vecinas venían a visitarme de vez en cuando, me traían comida, me invitaban a la iglesia. Pero yo solo quería estar sola con mi dolor. Fue entonces cuando comenzaron los síntomas extraños. Al principio pensé que era parte del duelo, del agotamiento emocional. Me despertaba en las madrugadas con dolores de cabeza terribles, como si alguien me estuviera apretando el cráneo con las manos. Las náuseas llegaban sin avisar, especialmente por las mañanas. Me sentía débil, confundida, mareada. Una mañana me caí en el baño. Simplemente me levanté de la cama, di 2 pasos y las piernas dejaron de sostenerme. Me golpeé la cadera contra el lavabo y quedé tirada en el suelo frío durante casi 1 hora antes de poder levantarme. Esa fue la primera vez que tuve miedo de verdad. Llamé a Valeria. «Mamá, ¿qué pasó?», me preguntó con voz preocupada cuando le conté. «No lo sé, hija. Me siento muy mal últimamente. Tal vez debería ir al médico». Ella se quedó en silencio un momento. «Sí, mamá. Voy a pedir una cita para usted. Y voy a ir a verla este fin de semana. ¿Está bien?». «No se preocupe. El doctor Méndez me recibió un martes por la tarde. Es un hombre mayor, de mi edad más o menos, con lentes gruesos y modales amables. Me hizo un montón de preguntas. «¿Desde cuándo se siente así, señora Antonia? ¿Ha cambiado algo en su rutina? ¿Está comiendo bien? ¿Tomando sus medicinas?». Le conté todo. Los dolores de cabeza, las náuseas, los mareos, la debilidad. Él tomó notas en silencio y luego me examinó. Revisó mi presión, escuchó mi corazón, miró mis ojos con una linterna pequeña. «Voy a ordenar unos análisis de sangre, señora Antonia. Quiero descartar algunas cosas. ¿Tiene a alguien que pueda acompañarla al laboratorio?». «Sí, doctor. Mi hija puede llevarme». Valeria llegó ese fin de semana como había prometido. Venía con Rafael. Entraron a la casa con bolsas de supermercado, frutas, pan fresco, algunas cosas que según ellos necesitaba. «Mamá, te ves muy delgada», me dijo Valeria mientras guardaba las cosas en la cocina. «Tienes que comer más». Rafael subió al ático sin que yo le pidiera nada. Dijo que iba a revisar unas tuberías que según él podían estar goteando. Lo escuché caminar arriba, moviendo cosas, arrastrando algo pesado. Bajó media hora después con las manos sucias y cara de concentración. «Todo está bien arriba, señora Antonia. Solo acomodé algunas cajas que estaban mal puestas». Esa noche cenamos juntos. Valeria cocinó pollo con arroz, una de mis comidas favoritas. Pero apenas pude comer. El estómago me dolía y todo me sabía extraño. «¿Se siente bien, mamá?», me preguntó Valeria. «Sí, hija. Solo cansada». Ella y Rafael se miraron por un segundo, un intercambio de miradas que no entendí en ese momento. Se quedaron a dormir esa noche. Valeria en su antigua habitación, Rafael en el cuarto de huéspedes. Yo me acosté temprano, agotada, pero desperté a medianoche con una sensación horrible. La cabeza me latía como si fuera a explotar, la boca me sabía a metal, y sentía que me faltaba el aire. Me levanté tambaleándome y fui al baño. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Por la mañana, Valeria me encontró pálida y temblorosa. «Mamá, Dios mío. Voy a llamar al doctor». «No, hija. Ya tengo cita esta semana para los análisis. Debe ser algo que comí». Pero en el fondo, algo no se sentía normal. Los resultados de los análisis llegaron 5 días después. El doctor Méndez me llamó personalmente por teléfono, algo que nunca había hecho antes. «Señora Antonia, necesito que venga a mi consultorio hoy mismo. ¿Puede venir?». Su voz sonaba seria, preocupada. «Sí, doctor». «¿Pasa algo malo?». «Necesito verla en persona. ¿Puede pedirle a alguien que la traiga?». Llamé a Valeria, pero no contestó. Llamé a Rafael y me dijo que estaban ocupados, pero que vendrían en la tarde. Terminé pidiendo un taxi. No podía esperar. El miedo me estaba comiendo viva. El doctor Méndez me recibió con cara grave. Se sentó frente a mí y puso los papeles sobre el escritorio. «Señora Antonia, los análisis muestran algo muy preocupante. Tiene niveles anormales de carboxihemoglobina en la sangre. ¿Sabe qué significa eso?».
Negué con la cabeza, con el corazón latiendo rápido. Significa que ha estado expuesta a monóxido de carbono. Es un gas muy peligroso. Inodoro. Invisible. Puede matarla. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Pero ¿cómo, doctor? ¿De dónde puede venir ese gas? Él se quitó los lentes y se frotó los ojos. Puede ser una fuga en el calentador de agua, en la chimenea, en algún sistema de calefacción. Necesita llamar a alguien urgente para revisar su casa. Esto es muy serio, señora Antonia. Si continúa expuesta, puede sufrir daño cerebral permanente o morir. Salí del consultorio temblando. El taxi me llevó de vuelta a casa y yo miraba las paredes, las ventanas, cada rincón como si fueran enemigos. Algo en mi casa me estaba envenenando. Algo invisible que yo no podía ver ni oler. Llamé a Valeria inmediatamente. Hija, el doctor dice que tengo monóxido de carbono en la sangre. Dice que hay algo malo en la casa. Necesito que Rafael venga a revisar todo, por favor. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Monóxido de carbono? ¿Estás segura, mamá? Sí, hija. El doctor está muy preocupado. Otro silencio. Está bien, mamá. Rafael va a ir mañana temprano. No se preocupe. Probablemente es el calentador viejo. Papá siempre decía que había que cambiarlo. Rafael llegó al día siguiente con una caja de herramientas. Revisó el calentador, la chimenea, todas las conexiones de gas. Tardó varias horas. Finalmente bajó y me dijo con cara seria: Señora Antonia, encontré el problema. El calentador tiene una fuga pequeña. Muy peligrosa. Voy a sellarlo ahora mismo. Y voy a abrir las ventanas para ventilar bien la casa. ¿Está bien? No se preocupe. Ya está solucionado. Me sentí aliviada. Rafael era ingeniero, sabía de estas cosas. Si él decía que ya estaba arreglado, debía ser verdad. Gracias, Rafael. No sé qué haría sin ustedes. Él sonrió levemente. Para eso estamos, señora Antonia. Somos familia. Pero los síntomas no pararon. Una semana después, seguía sintiéndome igual de mal. Los dolores de cabeza, las náuseas, la debilidad. Volví donde el doctor Méndez. Él ordenó nuevos análisis. Los niveles seguían altos. Esto no tiene sentido, señora Antonia. ¿Está segura de que repararon todo? Sí, doctor. Mi yerno lo revisó todo. Él frunció el ceño. Entonces necesitamos que venga un especialista certificado. Esto no es normal. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo en la oscuridad, comencé a sentir que algo no encajaba. Rafael había dicho que arregló el calentador. Pero yo seguía enferma. ¿Y si no lo había arreglado bien? ¿Y si había algo más? Pensé en llamar a alguien más para que revisara, pero Valeria insistió en que no era necesario gastar dinero en eso. Mamá, Rafael sabe lo que hace. Tal vez necesitas tiempo para que tu cuerpo se recupere del envenenamiento. El doctor dijo que puede tomar semanas. Tenía sentido. O al menos eso quería creer. Fue entonces cuando Samara comenzó a visitarme más seguido. Mi nieta llegaba después de clases, se quedaba a cenar, me hacía compañía. Y empezó a notar cosas. Abuela, ¿por qué hay pintura fresca en el pasillo del segundo piso? No lo sé, hija. Tu papá dijo que había una mancha de humedad y la cubrió. ¿Y ese olor raro que sale del ático? No lo huelo, Samara. Tal vez son las cajas viejas. Pero ella seguía preguntando, observando, con esa mirada curiosa que siempre tuvo desde niña. Samara llegó un viernes por la tarde con su mochila llena de libros y esa sonrisa que siempre iluminaba mis días grises. Abuela, vine a hacerle compañía este fin de semana. Mis papás están ocupados y pensé que podríamos ver películas y cocinar algo rico juntas. Me abrazó fuerte y yo sentí ese calor que solo los nietos saben dar, ese amor puro y sin condiciones. Preparamos la cena juntas esa noche. Ella picaba verduras mientras yo revolvía la sopa en la estufa. Hablábamos de todo y de nada. De sus clases en la universidad, de sus amigas, de un chico que le gustaba pero que todavía no se atrevía a hablarle. Era tan fácil estar con ella, tan natural.
No como con Valeria últimamente, que siempre parecía tensa, apurada, con la mente en otro lado. Esa noche, mientras veíamos una película vieja en la sala, Samara se levantó para ir por agua a la cocina. Tardó más de lo normal. Cuando regresó, tenía una expresión extraña en el rostro. Abuela, ¿cuándo fue la última vez que subió al ático? Hace meses. Hija. Desde antes de que tu abuelo muriera. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Por nada. Solo curiosidad. Pero noté que había cerrado bien la puerta del ático. Al día siguiente, sábado, Samara se ofreció a limpiar la casa conmigo. No es necesario, hija. Tú deberías estar descansando. No. Abuela. Me gusta ayudarle. Además, hace tiempo que no limpiamos bien algunos rincones. Empezamos por la sala, luego la cocina. Ella limpiaba con cuidado, pero también observaba todo. Las paredes, las ventanas, los rincones. Abuela, ¿nota ese olor? ¿Qué olor, hija? Es como algo químico. Como pintura vieja o algo así. Yo olfateé el aire, pero no percibí nada extraño. Tal vez tu abuelo guardó algún bote de pintura en el ático y se derramó. Ella asintió, pero su cara mostraba duda. Por la tarde, mientras yo descansaba en mi habitación, escuché que Samara subía las escaleras. Pensé que iba al baño del segundo piso, pero los pasos continuaron. Escuché el sonido inconfundible de la puerta del ático abriéndose. Mi corazón dio un salto. Samara, no subas ahí sola. Hay muchas cajas y está oscuro. Está bien, abuela. Solo voy a buscar unas fotos viejas que me contó que guardaba. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Me empecé a preocupar. Samara, ¿estás bien ahí arriba? Silencio. Sí, abuela. Ya bajo. Pero su voz sonaba rara, como forzada. Otros 5 minutos pasaron. Finalmente escuché sus pasos bajando las escaleras. Cuando apareció en la puerta de mi habitación, traía las manos vacías y el rostro pálido. ¿Encontraste las fotos? No. Abuela. Están muy desordenadas las cajas. Mejor otro día. Pero algo en sus ojos me decía que había visto algo más que cajas desordenadas. ¿Estás bien, hija? Te ves pálida. Sí, solo es que hay mucho polvo allá arriba. Me dio un poco de alergia. Se fue al baño y la escuché lavarse la cara durante largo rato. Esa noche cenamos en silencio. Samara apenas probó la comida. Estaba distraída, con la mirada perdida. Varias veces la vi sacar su teléfono y revisar algo, luego guardarlo rápido cuando notaba que yo la miraba. ¿Pasa algo, Samara? No. Abuela. Solo estoy cansada. Creo que voy a acostarme temprano si no le molesta. Pero a medianoche la escuché levantarse. Sus pasos silenciosos en el pasillo. El sonido suave de la puerta del ático abriéndose otra vez. Me quedé quieta en mi cama, escuchando. Arriba, el piso de madera crujía bajo sus pies. Estaba caminando despacio, como buscando algo específico. Pasó casi una hora antes de que volviera a bajar. El domingo por la mañana, Samara preparó el desayuno. Café, huevos revueltos, pan tostado. Pero su mente estaba en otro lugar. Se le quemó el pan 2 veces. Derramó el café. Abuela, ¿usted ha notado algo raro en la casa últimamente? Aparte de que se siente mal. ¿Cómo qué, hija? No sé. Como ruidos extraños, cambios, cosas que no estaban antes. Pensé en su pregunta. Ahora que lo mencionaba, Rafael había hecho varios arreglos en los últimos meses. La pintura en el pasillo. Unos cables nuevos que dijo que eran para mejorar la electricidad. Una rejilla de ventilación que cambió en mi habitación porque según la vieja estaba oxidada. No sé, Samara. Tu papá ha arreglado algunas cosas. Dice que la casa necesita mantenimiento. Ella asintió lentamente. ¿Y usted le pidió que hiciera esos arreglos? La verdad, no. Él simplemente los hizo. Dijo que era necesario. Samara se quedó mirando su taza de café sin beber. Abuela, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, hija. Lo que sea. ¿Mis papás han hablado con usted sobre dinero últimamente? ¿Sobre la casa, sobre herencias, algo así?
La pregunta me tomó por sorpresa. No directamente. ¿Por qué lo preguntas? Ella negó con la cabeza. Por nada. Solo curiosidad. Pero yo sabía que Samara nunca preguntaba cosas sin razón. Era una chica inteligente, observadora. Si estaba preguntando sobre dinero, había una razón. Rafael y Valeria, ¿están bien económicamente? Samara bajó la mirada. No lo sé, abuela. Pero últimamente han estado muy estresados. Discuten mucho cuando creen que no los escucho. Papá habla de deudas, de inversiones que salieron mal. Mamá siempre está preocupada por el dinero. Sentí una punzada de tristeza. No sabía que estaban pasando por problemas. Valeria nunca me había dicho nada. Pero ahora que lo pensaba, las últimas veces que vino parecía tensa, nerviosa. Y Rafael siempre estaba con esa cara seria, casi molesto. Ese domingo por la tarde, cuando Samara se preparaba para irse, la abracé en la puerta. Gracias por venir, hija. Me haces mucha falta cuando no estás. Ella me abrazó más fuerte de lo normal, como si no quisiera soltarme. Yo también la extraño, abuela. Mucho. Y me apretó la mano con fuerza antes de soltarme. Cuídese mucho, ¿sí? Y si algo, lo que sea, se siente raro o peligroso, llámeme de inmediato. A cualquier hora. Lo prometo, hija. La vi alejarse en su auto blanco y sentí una extraña sensación en el pecho. Como si Samara supiera algo que yo no sabía. Como si me estuviera protegiendo de algo invisible. Los días siguientes fueron extraños. Samara me llamaba todas las mañanas y todas las noches. Solo para saber cómo estaba, decía. Pero yo notaba la ansiedad en su voz. ¿Durmió bien, abuela? ¿Se siente mal? ¿Ha venido alguien a la casa? Siempre las mismas preguntas, con ese tono preocupado. Valeria también llamaba, pero menos seguido. Y cuando lo hacía, sus preguntas eran diferentes. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Sigues con los mareos? ¿Has pensado en ir a un asilo donde puedan cuidarte mejor? Esa última pregunta me dolió. No, hija. No quiero ir a ningún asilo. Esta es mi casa. Bueno, mamá, solo digo que tal vez sería más seguro para ti. Si te pasa algo y estás sola, nadie se va a dar cuenta. Un jueves por la noche, desperté sobresaltada. Había escuchado un ruido arriba, en el ático. Pasos lentos, deliberados. Miré el reloj. 3 de la madrugada. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. Los pasos continuaron durante varios minutos. Luego el sonido de algo siendo arrastrado. Después, silencio. Por la mañana, llamé a Valeria. Hija, anoche escuché ruidos en el ático. ¿Rafael vino a la casa? Hubo una pausa. No, mamá. Nadie fue a tu casa. Probablemente fueron las ratas. Esa casa vieja tiene muchas. Deberías considerar venderla y mudarte a un lugar más pequeño, más moderno. Yo no quería venderla. Esta casa era lo único que me quedaba de Marco, de nuestra vida juntos. El viernes, Samara apareció sin avisar. Llegó directamente de la universidad, todavía con su uniforme y su mochila. Abuela, necesito revisar una cosa. ¿Puedo? Claro, hija. Lo que necesites. Ella subió directamente al ático. Esta vez no traté de detenerla. La escuché caminar arriba, moviendo cosas, abriendo cajas. Estuvo allá casi 2 horas. Cuando bajó, traía su teléfono en la mano y una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de horror, rabia y tristeza. Se sentó frente a mí en la sala y me tomó las manos. Abuela, lo que voy a preguntarle es muy importante. ¿Usted confía en mí? Por supuesto. Samara. Eres mi nieta. Te quiero más que a nada. Entonces necesito que confíe en mí completamente. Porque lo que descubrí ahí arriba cambia todo. Y lo que tenemos que hacer ahora puede parecer una locura, pero es la única forma de salvarla. Mi corazón comenzó a latir rápido. Samara, me estás asustando. Lo sé, abuela. Y tiene todo el derecho de estar asustada. Porque lo que está pasando en esta casa no es un accidente. Alguien la está envenenando a propósito. Y ese alguien no es un extraño.
Samara sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a mostrarme fotos. La primera imagen era del interior del ático, donde se veía claramente un tubo de metal conectado directamente a la chimenea de la casa. Abuela, ¿ve esto? Esto no debería estar aquí. Este tubo fue instalado hace poco, tal vez 2 o 3 meses. Se nota por el color del metal, no tiene óxido ni polvo acumulado como todo lo demás del ático. Pasó a la siguiente foto. Era un primer plano de una válvula roja conectada al tubo. Esta válvula controla el flujo. Alguien puede abrirla y cerrarla cuando quiera. Y cuando está abierta, desvía los gases de la chimenea directamente hacia el sistema de ventilación de su habitación. Por eso usted se siente peor por las noches, cuando enciende la calefacción. Sentí que las paredes giraban a mi alrededor. No, Samara. Debe ser parte del sistema original de la casa. Tu abuelo era carpintero, pero también sabía de plomería y esas cosas. Ella negó con la cabeza firmemente. No, abuela. El abuelo Marco nunca habría instalado algo así. Es peligroso, ilegal y completamente innecesario. Esto fue puesto aquí por alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Alguien con conocimientos técnicos. Mi mente se resistía a procesar lo que estaba escuchando. Rafael. Ella estaba hablando de Rafael. Mi yerno, el esposo de mi hija, el padre de Samara. El hombre que había dicho que arregló la fuga del calentador. El ingeniero que supuestamente había revisado toda la casa para mantenerme segura. Hay más. Abuela. Samara pasó a otra foto. Esta mostraba una caja pequeña escondida detrás de unas vigas viejas. Esto es un temporizador. Se puede programar para que la válvula se abra automáticamente a ciertas horas. Encontré el manual de instrucciones guardado en la misma caja. Tiene anotaciones a mano con horarios específicos. Todos coinciden con las horas en que usted duerme. No podía respirar. Mi propia familia. Las personas en las que más confiaba en el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva sospechando esto, Samara? Ella se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. 2 semanas, abuela. Desde que subí la primera vez y olí ese olor químico. Mi papá me había dicho que el ático estaba bien, que solo había cajas viejas. Pero yo sabía que algo no encajaba. Usted se ponía peor cada día y nadie hacía nada real para ayudarla. Por eso volviste anoche sin que yo me diera cuenta. Ella asintió. Necesitaba estar segura antes de decirle algo. Necesitaba pruebas. Porque lo que voy a decir es terrible, abuela. Y necesitaba estar completamente segura antes de destruir nuestra familia con esta verdad. Dime todo, Samara. No me ocultes nada. Mi nieta respiró hondo y comenzó a explicar. Papá instaló este sistema hace aproximadamente 3 meses, justo después del funeral del abuelo. Yo lo vi subiendo al ático varias veces con herramientas y materiales, pero él decía que solo estaba organizando las cosas del abuelo, guardando sus herramientas. Yo le creí. ¿Por qué no le iba a creer a mi propio padre? Pero hace un mes, cuando usted fue al doctor y le diagnosticaron envenenamiento por monóxido de carbono, papá dijo que había encontrado una fuga en el calentador. Yo lo acompañé ese día. ¿Recuerda? Me mostró el supuesto problema. Pero abuela, yo estudio ingeniería ambiental en la universidad. Llevamos un semestre entero estudiando sistemas de ventilación y seguridad en construcciones. Lo que papá me mostró ese día no tenía sentido. Era una mentira técnica que solo alguien que no conoce del tema se tragaría. Entonces comenzaste a investigar por tu cuenta. Sí. Busqué en internet sobre envenenamiento intencional con monóxido de carbono. Hay casos documentados. Abuela. Es un método que algunos asesinos usan porque parece un accidente, una falla técnica. Y casi siempre pasa en casas viejas donde es fácil culpar a la antigüedad de los sistemas. Me mostró otra foto en su teléfono. Era una captura de pantalla de un artículo sobre un caso en Colorado donde un hombre había instalado un sistema similar para matar a su esposa anciana por el dinero del seguro. Lo encontraron culpable cuando un inspector certificado revisó la casa después de la muerte y descubrió las modificaciones ilegales. La siguiente foto me rompió el corazón. Era un documento. Samara había tomado una foto de unos papeles que encontró escondidos en una caja en el ático. Eran estados de cuenta bancarios. De Rafael. Mostraban deudas masivas.
Más de $250,000 en préstamos sin pagar. Tarjetas de crédito al límite. Avisos de embargo. Inversiones perdidas en criptomonedas y negocios que fracasaron. Y esto, abuela. Me mostró otro documento. Era una tasación reciente de mi casa. Alguien había solicitado una evaluación profesional hacía solo 6 semanas. La propiedad estaba tasada en $420,000. Una fortuna para ellos. Una solución a todos sus problemas. ¿Valeria sabe? Mi voz salió quebrada, casi inaudible. Samara cerró los ojos y asintió lentamente. Encontré mensajes entre ellos. Abuela. En un teléfono viejo de papá que dejó guardado en el ático. Supongo que lo usaban para comunicarse sobre esto sin dejar rastro en sus teléfonos principales. Pero cometieron el error de no borrarlo antes de guardarlo. No quiero verlos, Samara. Por favor. Si necesita verlos, abuela. Porque necesita entender que esto no es una confusión. No es un accidente. Esto fue planeado, calculado, decidido entre los dos. Mi mamá está tan involucrada como mi papá. Con dedos temblorosos, Samara me mostró capturas de pantalla de conversaciones. Los mensajes eran fríos, calculadores, monstruosos. Rafael escribía sobre ajustar los tiempos del temporizador. Valeria preguntaba cuánto faltaba según los niveles de exposición. Hablaban de mi muerte como si estuvieran planificando unas vacaciones. Sin emoción. Sin remordimiento. Solo números, fechas, estrategias. Un mensaje de Valeria decía: no podemos apurarlo demasiado o se verá sospechoso. Tiene que parecer que su salud se deterioró naturalmente después de la muerte de papá. Todos entenderán. La gente mayor no soporta perder a su pareja. Y la respuesta de Rafael: lo sé. Pero las deudas no pueden esperar mucho más. Ya nos dieron última noticia del banco. Si no pagamos en 2 meses, perdemos la casa. Necesitamos ese dinero ahora. Otro mensaje de Valeria: ¿crees que Samara sospecha algo? Últimamente hace muchas preguntas. Rafael: no. Es solo una chica. Está ocupada con la universidad. No va a darse cuenta de nada. Pero sí me di cuenta, abuela. Me di cuenta porque usted me importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Porque el abuelo me enseñó a ser observadora, a hacerme preguntas, a no aceptar las cosas solo porque alguien me las dice. Él me crió con valores, con principios. Y esos valores no me permiten quedarme callada mientras matan a la mujer que más amo en esta vida. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. No podía detenerlas. Todo mi mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. Mi hija. Mi propia hija. La bebé que había amamantado, la niña que había consolado cuando tenía pesadillas, la joven que había aconsejado cuando tuvo su primer desamor. Esa misma persona estaba planeando mi muerte con la frialdad de un verdugo. Abuela, tenemos que irnos. Ahora. No podemos quedarnos aquí ni un segundo más. La voz de Samara era urgente, desesperada. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Ella me mostró un último mensaje. Uno que Rafael había enviado esa misma mañana. Esta noche subo los niveles al máximo. Ya esperamos suficiente. Para el lunes esto habrá terminado. Hoy es viernes, abuela. Eso significa que planeaban que usted no despertara el lunes. Por eso vine corriendo de la universidad. Por eso subí al ático de inmediato. Necesitaba confirmar mis sospechas y sacarla de aquí antes de que ellos vinieran esta noche. ¿Ellos vienen hoy? Samara asintió. Papá le dijo a mamá que pasarían a visitarla después del trabajo. Llegarán en cualquier momento, probablemente en menos de 1 hora. Por eso necesitamos irnos ya, abuela. Ahora. Antes de que lleguen. Me puse de pie con piernas temblorosas. Voy a empacar algunas cosas. No hay tiempo, abuela. Solo lo esencial. Ropa, documentos, medicinas. Nada más. Cada segundo cuenta. Subí las escaleras sintiendo que mi cuerpo pesaba 1000 libras. Metí ropa en una maleta sin pensar. Agarré mi pasaporte, mi acta de nacimiento, las escrituras de la casa, las medicinas del buró, la foto de Marco que siempre está en mi mesa de noche.
El reloj de madera que él mismo había tallado para nuestro aniversario número 30. Cuando bajé, Samara estaba junto a la ventana, vigilando la calle. «Apúrese. Abuela. Por favor». Su voz temblaba. Salimos por la puerta trasera, la que da al jardín. Samara llevaba mi maleta y yo solo podía caminar, un pie delante del otro, tratando de no colapsar. El auto de Samara estaba estacionado una calle más allá, donde no se viera desde mi casa. Fue intencional, me dijo. No quería que si ellos pasaban antes, vieran mi auto y sospecharan que estaba aquí. Subimos rápido y ella arrancó el motor. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Valeria iluminó la pantalla. Mi hija. La niña que había traído al mundo. La mujer que ahora quería verme muerta. No conteste, abuela. Por favor. Pero es mi hija. Tengo que... Abuela, por favor. Confíe en mí. No conteste. Dejé que sonara. El teléfono vibró en mi mano hasta que se detuvo. Silencio por 5 segundos. Luego volvió a sonar. Rafael. Otra vez Valeria. Otra vez Rafael. Samara condujo durante casi 40 minutos sin decir palabra. Yo miraba por la ventana, viendo cómo mi vecindario desaparecía, cómo las calles familiares se convertían en carreteras desconocidas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Valeria, Rafael, Valeria otra vez. Finalmente lo apagué. No podía soportar ver su nombre en la pantalla sabiendo lo que ahora sabía. Terminamos en un pequeño motel de carretera a las afueras de la ciudad. Un lugar discreto, viejo, con puertas verdes descascaradas y un letrero de neón parpadeante que decía habitaciones disponibles. Samara entró sola a la recepción y pagó en efectivo. No quería dejar rastro de tarjetas que pudieran rastrear. La habitación era pequeña y olía a detergente barato mezclado con humedad. 2 camas estrechas con colchas color café, una mesita de noche con una lámpara vieja, un televisor antiguo sobre una cómoda rayada. Samara cerró las cortinas inmediatamente y se aseguró de que la puerta estuviera bien cerrada con llave y cadena. Siéntese. Abuela. Necesito explicarle todo con calma ahora que estamos seguras. Me dejé caer en una de las camas, sintiendo que todo mi cuerpo pesaba toneladas. Samara se sentó frente a mí en la otra cama, con las manos entrelazadas y la mirada seria. Abuela, papá tiene deudas de más de $250,000. Invirtió en negocios que fracasaron, en criptomonedas que perdieron todo su valor, en acciones que se fueron a la quiebra. Le mintió a mamá durante meses, diciéndole que todo estaba bien, que los negocios iban a recuperarse. Pero no fue así. Las deudas crecieron y crecieron hasta que los bancos comenzaron a amenazar con quitarles la casa. ¿Su casa? Samara asintió. La casa donde vivimos está hipotecada hasta el techo. Ya tienen 3 meses de retraso en los pagos. El banco les dio hasta finales de este mes para ponerse al día o comenzarán el proceso de embargo. Son casi $80,000 lo que deben solo de la hipoteca atrasada, sin contar todas las demás deudas. Pero ellos tienen buenos trabajos. Valeria gana bien en su empresa. Rafael también. Mi nieta suspiró con tristeza. Mamá perdió su trabajo hace 6 meses. La despidieron por recortes de personal. No se lo dijo a usted porque no quería preocuparla. Desde entonces ha estado buscando, pero no encuentra nada que pague lo mismo. Y papá, aunque todavía trabaja, su salario no alcanza ni para cubrir los intereses de las deudas. Entonces vieron mi casa como la solución. Exacto. Abuela. Su casa vale más de $400,000. Si usted muriera, como única hija, mamá heredaría todo. Podrían vender la propiedad inmediatamente, pagar todas las deudas y todavía le sobraría dinero para empezar de nuevo. Para ellos, usted se convirtió en un problema que resolver, no en una persona que cuidar. Las palabras de Samara caían sobre mí como piedras. Cada frase me dolía más que la anterior. ¿Cuándo decidieron hacer esto? Cuando mi hija dejó de verme como su madre y comenzó a verme como un obstáculo. Samara sacó su teléfono otra vez. Según los mensajes que encontré, empezaron a planear esto poco después del funeral del abuelo. Al principio solo hablaban de convencerla de vender la casa e irse a un asilo. Pero usted se negó cada vez que mamá lo sugería. Entonces papá propuso el plan del monóxido de carbono.
Dijo que sería perfecto porque en casas viejas siempre pasan esos accidentes. Nadie sospecharía. Mamá estuvo de acuerdo. ¿Cómo pudieron? Yo crié a Valeria con amor, con valores. Marco y yo le dimos todo. Educación, apoyo, cariño. Nunca le faltó nada. ¿Cómo pudo convertirse en alguien capaz de matar a su propia madre por dinero? Samara se acercó y tomó mis manos entre las suyas. No lo sé, abuela. He estado haciéndome la misma pregunta desde que descubrí todo. Creo que la desesperación los cambió. La presión del dinero, el miedo a perder todo, la vergüenza de admitir que habían fracasado. Dejaron que esas cosas fueran más importantes que el amor, que la familia, que la decencia básica. Se perdieron a sí mismos en el camino. Yo pensaba en Marco, en cómo había trabajado toda su vida para construir esa casa, para darnos seguridad. Había cortado cada tabla con sus propias manos, había clavado cada clavo con amor y dedicación. Y ahora su propia hija quería usar esa casa, su legado, como herramienta para asesinarme. Si él estuviera vivo, esto lo habría matado del corazón nuevamente. ¿Qué hacemos ahora, Samara? No podemos quedarnos escondidas para siempre. Mi nieta respiró profundo. Mañana por la mañana vamos a la policía. Tengo todas las pruebas en mi teléfono y también tomé fotos del sistema completo en el ático. Tengo capturas de los mensajes, fotos de los documentos bancarios, todo. Es suficiente evidencia para que los arresten. ¿Arrestar a mi propia hija? ¿A mi yerno? ¿A tus padres? Samara, no puedo pedirte que hagas eso. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Usted no me está pidiendo nada, abuela. Yo estoy eligiendo hacer lo correcto. Ellos eligieron convertirse en criminales. Eligieron poner el dinero por encima de su vida. Eligieron traicionar todo lo que el abuelo les enseñó. Yo no voy a ser cómplice de un asesinato solo porque sean mis padres. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Afuera comenzaba a oscurecer. Las luces del motel se encendieron una por una, creando sombras extrañas en las cortinas cerradas. Mi teléfono seguía apagado, pero sabía que Valeria y Rafael debían estar desesperados buscándome. Probablemente ya habían llegado a mi casa y la encontraron vacía. Probablemente ya sospechaban que algo había salido mal con su plan. Samara pidió comida china de un restaurante cercano. Ninguna de las dos tenía hambre realmente, pero ella insistió en que debíamos comer algo. Picoteamos los fideos y el arroz frito en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Abuela, ¿usted los hubiera perdonado? Si simplemente le hubieran pedido ayuda con el dinero, ¿les habría dado la casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé por un momento. Por supuesto que sí, Samara. Si Valeria hubiera venido a mí con honestidad, si me hubiera dicho que estaban en problemas, yo habría hecho lo que fuera para ayudarlos. Podríamos haber vendido la casa, dividido el dinero, encontrado una solución juntos. Nunca habría permitido que perdieran todo. Soy su madre. Ese es mi trabajo. Por eso lo que hicieron es aún más imperdonable, dijo Samara con voz quebrada. Tenían opciones. Tenían alternativas. Pero eligieron el camino más oscuro, el más cobarde. Eligieron verla morir lentamente en lugar de tener una conversación difícil. Eligieron su orgullo por encima de su vida. Esa noche dormí muy poco. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Valeria. No la mujer fría que había planeado mi muerte, sino la niña pequeña que solía treparse a mi cama cuando tenía pesadillas. La adolescente que lloraba en mis brazos cuando su primer novio la dejó. La joven mujer radiante el día de su boda, cuando me abrazó y me susurró que esperaba ser tan buena madre como yo algún día. ¿Dónde se había perdido esa Valeria? ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que todo lo demás? ¿Cuándo dejó de ser mi hija y se convirtió en mi asesina? Samara tampoco durmió mucho. La escuchaba moverse en la otra cama, suspirando, a veces llorando en silencio. Esto también la estaba destruyendo a ella. No solo estaba perdiendo a su abuela casi literalmente, sino que también estaba perdiendo a sus padres. Estaba eligiendo traicionarlos para salvarme. Era un peso enorme para una chica tan joven. Desperté con el sonido de un teléfono sonando insistentemente. Samara ya estaba despierta, sentada en el borde de su cama mirando su celular con cara de preocupación.
Era su teléfono el que sonaba. En la pantalla parpadeaba el nombre de Valeria. Mamá la estaba llamando. 1, 2, 3 veces seguidas. Samara no contestaba, solo observaba el teléfono con expresión tensa. Finalmente, el teléfono dejó de sonar. Segundos después llegó un mensaje de texto. Samara lo leyó y su rostro palideció aún más. Me miró con ojos llenos de miedo. Abuela, dice que está preocupadísima porque usted no contesta. Que fueron a su casa anoche y no estaba. Que la puerta estaba cerrada, pero su auto seguía en el garaje. Pregunta si yo sé dónde está usted. ¿Qué vas a responder? Nada todavía. Si respondo, van a saber que estoy con usted. Van a tratar de localizarnos. Necesitamos llegar primero a la policía. Samara se levantó y comenzó a vestirse rápidamente. Abuela, vista también. Tenemos que irnos ya. Quiero llegar a la estación de policía antes de que ellos hagan algo más. Me levanté con el cuerpo adolorido. Había dormido mal, en una posición incómoda, y todo me dolía. Pero el miedo me daba energía. Me puse la misma ropa del día anterior y junté mis pocas cosas en la maleta. Samara pagó la cuenta del motel y salimos al estacionamiento donde el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar el pavimento frío. Subimos al auto y Samara arrancó el motor. Pero antes de salir del estacionamiento, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rafael. Ella miró la pantalla y dudó. Papá nunca me llama por la mañana. Algo pasa. Dejó que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente llegó un mensaje de voz. Samara activó el altavoz para que yo pudiera escuchar. La voz de Rafael sonaba tensa, casi desesperada. Samara, hija, necesito que me llames urgente. Tu mamá está muy preocupada por tu abuela. No sabemos dónde está y tememos que le haya pasado algo. Por favor, si sabes algo, llámanos. Es una emergencia familiar. Emergencia familiar, repetí con amargura. ¡Qué ironía! La verdadera emergencia familiar la crearon ellos cuando decidieron asesinarme. Samara guardó el teléfono en su bolso y salió del estacionamiento. Vamos directo a la estación central. Está a unos 20 minutos de aquí. Una vez que entreguemos las pruebas, ellos ya no podrán hacernos nada. El camino se sintió eterno. Cada semáforo en rojo parecía durar horas. Samara conducía mirando constantemente por el retrovisor, como si esperara ver que alguien nos seguía. Yo también miraba hacia atrás, con el corazón latiendo rápido cada vez que veía un auto similar al de Valeria o al de Rafael. Cuando llevábamos 10 minutos en camino, el teléfono de Samara sonó otra vez. Esta vez con una llamada de un número desconocido. Ella frunció el ceño pero contestó, poniendo el altavoz. ¿Hola? La voz al otro lado era de Valeria, pero sonaba diferente. Más fría, más calculadora. Samara, sé que estás con tu abuela. Y sé que encontraste algo en el ático. Necesitamos hablar. Esto es un malentendido que podemos resolver en familia. Un malentendido, repitió Samara con voz temblorosa de rabia. ¿Llamas un malentendido al intento de asesinato? Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. No sabes de lo que estás hablando, Samara. Tu abuela está confundida. Está enferma. Tú eres muy joven para entender estas cosas. Solo tráela de vuelta a casa y podemos hablar con calma. No vamos a volver, mamá. Vamos a la policía. Tengo todas las pruebas. Fotos del sistema que papá instaló, capturas de sus mensajes, todo. Se acabó. La voz de Valeria cambió drásticamente. Ya no era suave ni manipuladora. Ahora era dura, amenazante. Samara, si haces eso vas a destruir esta familia. Tu padre y yo iremos a la cárcel. Vas a crecer sabiendo que enviaste a tus propios padres a prisión. ¿Podés vivir con eso? ¿Podés cargar esa culpa el resto de tu vida? Mejor esa culpa que la de dejar morir a mi abuela, respondió Samara con voz firme, aunque yo veía que le temblaban las manos en el volante. Ustedes eligieron esto, mamá. Ustedes tomaron la decisión. Yo solo estoy haciendo lo correcto. Colgó la llamada y apagó el teléfono inmediatamente. Respiraba agitada, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero sin apartar la vista del camino. Lo hiciste bien, Samara. Eres muy valiente.
Ella negó con la cabeza. No me siento valiente, abuela. Me siento destruida. Pero no puedo dejar que se salgan con la suya. El abuelo Marco me enseñó que hacer lo correcto a veces duele, pero sigue siendo lo correcto. Llegamos a la estación de policía 15 minutos después. Era un edificio grande de concreto con ventanas pequeñas y una bandera ondeando en la entrada. Samara estacionó cerca de la puerta principal. Antes de bajar del auto, me tomó la mano. Abuela, una vez que entremos ahí, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Lo sé. Es mi hija. Pero también soy yo quien casi pierde la vida por su codicia. Tengo que hacer esto. Por mí, por tu abuelo, por ti. Para que sepas que en esta familia todavía hay personas con principios. Entramos a la estación tomadas de la mano. La recepción tenía pisos de linóleo brillante y paredes color crema. Detrás de un mostrador alto había una oficial uniformada escribiendo algo en una computadora. Levantó la vista cuando nos acercamos. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlas? Samara respiró hondo. Necesitamos reportar un intento de homicidio. Tengo pruebas de que mi padre y mi madre intentaron asesinar a mi abuela usando monóxido de carbono. La oficial dejó de escribir y nos miró con más atención. Por favor, tomen asiento. Voy a llamar a un detective. Nos sentamos en unas sillas de plástico incómodas en la sala de espera. Mis manos temblaban. Todo esto parecía surreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. 10 minutos después apareció un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión seria. Era el detective Morrison, según la placa en su pecho. Pasen a mi oficina, por favor. Seguimos al detective por un pasillo largo hasta una pequeña oficina con escritorio de metal, 2 sillas frente a él y paredes cubiertas de archiveros. Cuéntenme qué pasó, dijo mientras sacaba una libreta y una grabadora digital. ¿Les molesta si grabo esto para el reporte oficial? No hay problema, respondió Samara. Y así comenzó todo. Samara habló durante casi una hora, explicando cada detalle. Mis síntomas, las visitas de Rafael al ático, sus sospechas, el descubrimiento del sistema de envenenamiento, los mensajes entre Valeria y Rafael, los documentos de las deudas. El detective Morrison escuchaba en silencio, tomando notas ocasionalmente, su expresión cada vez más sombría. ¿Tiene las fotos y mensajes que menciona? Samara sacó su teléfono y comenzó a mostrarle todo. El detective revisó cada imagen con cuidado, haciendo zoom en los detalles técnicos. Cuando llegó a los mensajes de texto entre Valeria y Rafael, su mandíbula se tensó. Esto es muy grave. Claramente hubo premeditación y planificación. ¿Saben dónde están sus padres ahora? No, detective. Apagué mi teléfono después de que mamá me llamó esta mañana tratando de localizarnos. Él asintió. Bien. Voy a necesitar que me den sus nombres completos, direcciones, números de teléfono, descripciones físicas. También necesito la dirección de la casa donde instalaron el sistema. Vamos a enviar una unidad inmediatamente para verificar las pruebas físicas y otra unidad para localizarlos y traerlos para interrogatorio. ¿Van a arrestarlos? La voz de Samara salió pequeña, asustada. Con esta evidencia, definitivamente. Intento de homicidio es un cargo muy serio. Si todo lo que me están mostrando se confirma en la escena, estarán enfrentando entre 20 a 30 años de prisión cada uno. El detective hizo varias llamadas. Escuché frases como envía una unidad a esta dirección, posible escena de crimen en el ático, 2 sospechosos, considerados no violentos pero desesperados. Cada palabra hacía todo más real, más definitivo. No había vuelta atrás. Mientras esperábamos, una oficial nos trajo café y unas galletas. Ninguna de las dos podíamos comer. Solo nos quedamos sentadas en esa oficina fría, esperando noticias. 40 minutos después, el detective recibió una llamada. Ajá. Entiendo. Sí, tráiganlos. Colgó y nos miró. Encontraron a sus padres. Estaban en su casa, empacando maletas. Parece que planeaban irse de la ciudad. Los oficiales los detuvieron y vienen en camino. Estarán aquí en unos 15 minutos. Samara se puso pálida. ¿Puedo verlos? El detective negó con la cabeza. No es recomendable. Al menos no todavía.
Primero necesitamos interrogarlos por separado. Después, si todos están de acuerdo y bajo supervisión, tal vez. Pero entiendan que una vez que los traigan aquí, serán arrestados formalmente. Van a ser fichados, fotografiados, y pasarán al menos la noche en una celda hasta que el juez determine la fianza, si es que la hay. Mi hija, mi Valeria, en una celda de prisión, como una criminal común. Porque eso es lo que era ahora. Una criminal que había intentado asesinar a su propia madre. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Samara me abrazó fuerte mientras las dos llorábamos juntas. El detective nos dio privacidad, saliendo de la oficina discretamente. 15 minutos después escuchamos ruido en el pasillo. Voces elevadas, pasos apresurados, el sonido metálico de esposas. El detective Morrison abrió la puerta de su oficina y asomó la cabeza. Ya llegaron. Las voy a pedir que permanezcan aquí mientras los procesamos. ¿Están bien? Samara asintió aunque su rostro estaba blanco como el papel. Yo solo pude quedarme sentada, paralizada, escuchando la voz de Valeria gritando en algún lugar del edificio. Esto es un error. Mi madre está confundida. Necesita ayuda médica, no la policía. Déjenme hablar con ella. Luego la voz de Rafael, más controlada pero igualmente desesperada. Oficial, puedo explicar todo. Hay un malentendido. Soy ingeniero, solo estaba haciendo reparaciones en la casa. Mi suegra está enferma, no entiende lo que vio. Samara se tapó los oídos con las manos. No quiero escucharlos, abuela. No quiero oír sus mentiras. Pero era imposible no escuchar. Las paredes eran delgadas y la estación de policía no era tan grande. Durante la siguiente hora escuchamos fragmentos de los interrogatorios que se llevaban a cabo en salas separadas. Los detectives les hacían preguntas que no podíamos oír claramente, pero las respuestas de Valeria y Rafael llegaban nítidas hasta nuestra oficina. Valeria insistía en que yo estaba senil, confundida por el duelo. Que Samara era una niña impresionable que había malinterpretado todo. Que las deudas de Rafael eran manejables y nunca habían considerado hacerme daño. Mi madre es todo para mí, repetía una y otra vez. Jamás le haría daño. Esto es una locura. Rafael tomó un enfoque más técnico. Explicaba que había hecho modificaciones en el sistema de ventilación, pero que eran para mejorar la seguridad, no para dañarla. Que los documentos que Samara encontró estaban fuera de contexto. Que los mensajes de texto eran sobre otra cosa completamente diferente. Soy ingeniero profesional, decía con voz firme. Sé lo que hago. No instalaría nada que pusiera en peligro a mi suegra. Pero sus historias no coincidían entre sí. Valeria decía que no sabía nada de modificaciones en el ático. Rafael decía que Valeria lo había ayudado a planear las reparaciones. Ella mencionaba fechas que no correspondían con las facturas. Él daba explicaciones técnicas que contradecían sus propios mensajes. Con cada minuto que pasaba, sus mentiras se desenredaban más y más. El detective Morrison regresó a nuestra oficina 2 horas después. Se veía cansado pero satisfecho. Los dos se están contradiciendo constantemente. Y acabamos de recibir el reporte preliminar de los técnicos que fueron a inspeccionar su casa, señora Antonia. Confirmaron que el sistema en el ático es exactamente como su nieta lo describió. Modificado ilegalmente, instalado con intención clara de desviar gases tóxicos a su habitación. También encontraron el temporizador programado con los horarios exactos en que usted duerme. ¿Eso es suficiente para arrestarlos?, preguntó Samara con voz temblorosa. Más que suficiente. Agreguen a eso los mensajes de texto que usted nos mostró, los documentos financieros que demuestran motivo, y sus confesiones contradictorias. Tenemos un caso sólido. El fiscal ya fue informado y está preparando los cargos formales. Van a ser acusados de intento de homicidio premeditado, conspiración para cometer asesinato y manipulación de sistemas de seguridad con intención criminal. ¿Cuánto tiempo van a estar en prisión? La voz me salió ronca, quebrada. El detective suspiró. Si son declarados culpables, y con esta evidencia es casi seguro que lo serán, están mirando entre 25 a 30 años cada uno. Tal vez pueda negociar un acuerdo con el fiscal para reducir la sentencia si se declaran culpables, pero aún así estaríamos hablando de al menos 15 o 20 años. Sentí que me faltaba el aire.
Mi hija iba a pasar el resto de su vida en prisión. Samara iba a crecer sin padres. Todo por dinero. Por maldito dinero y orgullo. ¿Puedo verla? Necesito verla. Detective Morrison dudó. No estoy seguro de que sea buena idea, señora Antonia. Está muy alterada y podría intentar manipularla emocionalmente. Necesito verla. Por favor. Solo una vez. El detective nos miró a Samara y a mí por un largo momento. Finalmente asintió. Está bien. Pero será en una sala de interrogatorio, con cámaras grabando, y yo estaré presente en todo momento. Y si en cualquier momento siento que está siendo manipulada o presionada, termino la reunión inmediatamente. ¿Entendido? Sí, detective. Gracias. Nos llevó por un pasillo diferente hasta una sala pequeña con una mesa de metal en el centro y sillas de ambos lados. Las paredes eran de un color gris institucional y había una cámara en la esquina superior. Siéntense de este lado, indicó el detective. Voy a traer a Valeria. Rafael está en otra sala. Los mantenemos separados. Esperamos en silencio. Samara apretaba mi mano con tanta fuerza que me dolía, pero no se la solté. Ambas necesitábamos ese contacto, esa conexión. Escuchamos pasos acercándose y la puerta se abrió. Un oficial entró primero, seguido por Valeria esposada, y otro oficial detrás. Ver a mi hija con esposas fue como recibir un golpe en el estómago. Llevaba la misma ropa del día anterior, ahora arrugada. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba despeinado y grasoso. Tenía ojeras profundas y los ojos rojos e hinchados de llorar. Cuando me vio, su rostro se descompuso completamente. Mamá. Mamá, gracias a Dios. Los oficiales la sentaron del otro lado de la mesa. Ella trató de extender las manos hacia mí, pero las esposas se lo impidieron. Mamá, por favor, diles que esto es un error. Por favor. Tú me conoces. Sabes que yo nunca te haría daño. Samara está confundida. Por favor, mamá. Soy tu hija. La miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que nació, y busqué a mi niña ahí dentro. Pero solo encontré desesperación y miedo. No arrepentimiento. No remordimiento. Solo miedo a las consecuencias. ¿Por qué, Valeria? Solo dime por qué. Si necesitabas dinero, ¿por qué no me lo dijiste? Yo te habría ayudado. Habría vendido la casa, habría hecho lo que fuera. ¿Por qué elegiste matarme? No iba a matarte, mamá. Nunca. Solo estábamos tratando de... Su voz se quebró. Rafael dijo que podíamos asustarte un poco para que aceptaras vender la casa e irte a un lugar más seguro. Eso es todo. Nunca quisimos que te pasara algo de verdad. Mentiras. Todas mentiras. Vi los mensajes. Valeria. Los leí con mis propios ojos. Hablaban de cuánto tiempo me quedaba, de ajustar los niveles para acelerar mi muerte, de asegurarse de que pareciera natural. No me mientas ahora. Al menos dame eso. La verdad. Ella comenzó a llorar descontroladamente. Estábamos desesperados. Mamá. Tan desesperados. Íbamos a perder todo. La casa, los autos, todo. El banco iba a quitarnos todo. Y Rafael, él decía que era la única forma. Que eras mayor, que habías vivido una vida larga y feliz, que de todas formas no te quedaban muchos años. Él me convenció. Mamá, por favor. Me dejé llevar por el pánico. No era yo. No era realmente yo. Pero sí eras tú, Valeria. Fuiste tú quien escribió esos mensajes. Fuiste tú quien aceptó el plan. Fuiste tú quien venía a mi casa, cenaba conmigo, me abrazaba, sabiendo que cada noche podría ser mi última noche viva. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos sabiendo lo que estaban haciendo? Ella sollozaba ahora, con el cuerpo doblado sobre la mesa. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Estaba equivocada. Estaba tan equivocada. Por favor, perdóname. Por favor. Samara habló por primera vez, su voz fría y dura. ¿Y yo qué, mamá? ¿Pensaste en mí cuando planeaban matar a mi abuela? ¿Pensaste en cómo me sentiría al perderla? ¿O solo pensaste en el dinero? Valeria levantó la vista hacia su hija. Samara, mi amor, tú no entiendes.
Cuando seas mayor, cuando tengas tus propios problemas, entenderás que a veces... No, la interrumpió Samara. Nunca voy a entender esto. Nunca. Porque el abuelo me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero. Como la familia de verdad. Como el honor. Como hacer lo correcto incluso cuando duele. Ustedes perdieron eso en algún lugar del camino. Pero yo no lo voy a perder. No por ustedes. El detective Morrison terminó la reunión poco después. Valeria seguía llorando mientras los oficiales se la llevaban de vuelta a su celda. Sus gritos de mamá, por favor, resonaron por el pasillo hasta que una puerta se cerró y solo quedó el silencio. Samara y yo nos quedamos sentadas en esa sala fría, agotadas emocionalmente, sin palabras para lo que acabábamos de vivir. El detective regresó con una carpeta gruesa bajo el brazo. Señora Antonia, necesito que firme algunos documentos. Declaraciones oficiales, autorización para que los técnicos continúen inspeccionando su casa, ese tipo de cosas. También el fiscal querrá hablar con usted en los próximos días para preparar el caso. ¿Está dispuesta a testificar si esto llega a juicio? Miré a Samara. Ella asintió levemente, dándome fuerza. Sí, detective. Voy a testificar. Mi hija necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Pasamos las siguientes 2 horas firmando papeles, dando declaraciones adicionales, respondiendo más preguntas. Finalmente, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, el detective nos dijo que podíamos irnos. Les vamos a dar protección por unos días, solo como precaución. Aunque sus padres están detenidos, dijo Miranda a Samara, no sabemos si tienen cómplices o amigos que puedan intentar intimidarlas. Un oficial las va a seguir hasta que encuentren un lugar seguro donde quedarse. No puedo volver a esa casa, dije en voz baja. No después de saber lo que pasó ahí. Lo entiendo perfectamente, respondió Morrison. Tengo el número de algunos hoteles seguros en la ciudad. O si prefieren, pueden quedarse con familiares o amigos. Pensé en las pocas amigas que me quedaban, las vecinas que me visitaban ocasionalmente. Pero no quería involucrar a nadie más en este horror. Samara sugirió que nos quedáramos en un hotel cerca de la universidad. Está en una zona tranquila y segura, abuela. Y así puedo seguir yendo a clases mientras resolvemos todo esto. Esa noche nos instalamos en un hotel pequeño, pero limpio en el distrito universitario. 2 camas, un baño moderno, ventanas grandes con vista a la calle iluminada. Pedimos comida del restaurante del hotel porque ninguna de las dos tenía energía para salir. Pizza y ensalada que apenas tocamos. El silencio entre nosotras era pesado, cargado de todo lo que habíamos vivido ese día. Samara, ¿estás arrepentida de lo que hiciste? La pregunta salió de mi boca antes de poder detenerla. Mi nieta dejó su rebanada de pizza a medio comer y me miró directo a los ojos. No, abuela. No estoy arrepentida de salvarle la vida. Pero sí estoy destrozada por cómo terminó todo. Mis padres van a pasar décadas en prisión. Yo voy a crecer sin ellos. Nuestra familia está destruida. Pero si tuviera que elegir de nuevo, haría exactamente lo mismo. Porque usted está viva. Y eso es lo único que importa. Eres muy sabia para tu edad, le dije con los ojos llenos de lágrimas. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Ella sonrió tristemente. Espero que sí. Porque lo extraño tanto, abuela. Y ahora que perdí a mis padres también, usted es lo único que me queda de familia de verdad. Al día siguiente, el detective Morrison nos llamó temprano. El fiscal quiere reunirse con ustedes esta tarde. También tengo noticias sobre sus padres. Samara. Ambos han sido formalmente acusados. Rafael se declaró culpable esta mañana a cambio de una sentencia reducida de 18 años. Está cooperando completamente con la fiscalía. Valeria todavía no ha aceptado ningún acuerdo. Parece que quiere ir a juicio. ¿18 años? Samara cerró los ojos. Voy a tener casi 40 cuando mi padre salga de prisión. Si es que vive tanto tiempo. Sí, confirmó el detective. Y sobre su madre, si va a juicio y pierde, podría enfrentar hasta 30 años. El fiscal es muy estricto con casos de intento de homicidio contra ancianos. Lo considera especialmente atroz. Nos reunimos con el fiscal esa tarde en su oficina del centro. Era una mujer de unos 45 años, cabello corto y gris,
con lentes y una expresión seria pero amable. Me llamo Patricia Ruiz. Voy a ser quien lleve este caso. Primero que nada, señora Antonia, quiero decirle que lamento muchísimo lo que tuvo que pasar. Nadie debería temer por su vida en su propia casa, mucho menos por culpa de su propia familia. Nos mostró toda la evidencia que habían recopilado. Fotos detalladas del sistema en el ático, análisis técnicos de cómo funcionaba, registros de las compras que Rafael había hecho de los materiales necesarios. Todo pagado en efectivo para no dejar rastro, pero los técnicos habían encontrado los recibos escondidos en el ático. También tenían los mensajes de texto completos entre Valeria y Rafael, recuperados del teléfono viejo que Samara había encontrado. Dijo la fiscal señalando un mensaje en particular, es probablemente el más condenatorio. Rafael escribió: el sistema está listo. Según mis cálculos, con exposición continua durante las noches, tiene entre 3 a 5 semanas. Parecerá deterioro natural por edad y duelo. Y Valeria respondió: perfecto. Así tendremos tiempo de hacer los arreglos con el banco. Nadie va a sospechar nada. Ver las palabras escritas en la pantalla de la computadora de la fiscal era aún peor que cuando Samara me las había mostrado en su teléfono. Era tan frío, tan calculado. 3 a 5 semanas. Así de poco valía mi vida para ellos. Menos de un mes para morir lentamente mientras ellos fingían preocupación y amor. La fiscal Ruiz cerró la carpeta. Señora Antonia, con su testimonio y toda esta evidencia, puedo garantizar condenas largas para ambos. Rafael ya aceptó 18 años. Valeria está siendo testaruda, pero cuando vea que no tiene defensa posible, probablemente también acepte un acuerdo. Si no lo hace y vamos a juicio, fácilmente podría recibir 25 a 30 años. ¿Está preparada para testificar si es necesario? Lo estoy, respondí con voz firme. Mi hija tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. La fiscal asintió con aprobación. Es una posición difícil pero correcta. Y quiero que sepa que vamos a asegurarnos de que se haga justicia. No solo por usted, sino como mensaje de que este tipo de crímenes no van a ser tolerados. Esa noche, de vuelta en el hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero Samara me animó. Podría ser importante, abuela. Contesté con la mano temblando. ¿Hola? Era la voz de un hombre mayor, amable. ¿Señora Antonia Dainais? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Me llamo Padre Sebastián. Soy el capellán de la prisión donde está detenida su hija Valeria. Ella me pidió que la llamara. Quiere hablar con usted. No estoy segura de querer hablar con ella, padre. Entiendo completamente, señora. Pero me pidió que le dijera algo. Está muy arrepentida. Genuinamente arrepentida. Ha estado llorando constantemente desde que fue arrestada. No está pidiendo perdón porque sabe que no lo merece. Solo quiere que sepa que lo siente. Que cometió el peor error de su vida. Y que si pudiera devolver el tiempo, nunca habría seguido adelante con esto. Guardé silencio por un largo momento. Dígale que recibí su mensaje, padre. Pero también dígale que el arrepentimiento no borra lo que hizo. No devuelve la confianza que rompió. No cura el dolor que causó. Tal vez algún día pueda perdonarla. Pero ese día no es hoy. Lo entiendo, señora. Y creo que ella también lo entenderá. Que Dios la bendiga. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared por largo rato. Samara se acercó y puso su cabeza en mi hombro. ¿Cree que algún día podrá perdonarla, abuela? No lo sé, hija. Honestamente no lo sé. Parte de mí quiere perdonarla porque es mi hija. Pero otra parte de mí sigue preguntándose cómo pudo llegar tan lejos. Cómo el dinero pudo volverse más importante que mi vida. Samara me abrazó fuerte. No tiene que decidir eso ahora, abuela. Tiene todo el tiempo del mundo para sanar. Y yo voy a estar con usted en cada paso del camino. 2 semanas después recibimos la noticia. Valeria había aceptado un acuerdo con el fiscal. Se declaró culpable de intento de homicidio y conspiración criminal a cambio de una sentencia de 20 años. Con buen comportamiento, podría salir en 15. La sentencia oficial se daría en un mes, en una audiencia donde yo tendría la oportunidad de hacer una declaración de víctima si así lo deseaba. Va a ir a la audiencia,
Abuela, preguntó Samara. Voy a ir, respondí. Tengo cosas que decir. Cosas que Valeria necesita escuchar. No por ella, sino por mí. Para poder cerrar este capítulo y seguir adelante. 3 meses después de aquella terrible noche en que Samara me sacó de mi casa, estoy parada frente a la jueza en una sala de audiencias llena de gente. Valeria está sentada al frente, con uniforme naranja de prisión, esposada, con la cabeza baja. Rafael está en otra sección, también esposado, mirando al suelo. No se han atrevido a mirarme desde que entré. La jueza Martínez, una mujer de unos 60 años con cabello plateado recogido en un moño, me invita a acercarme al estrado. Señora Dainais, tiene la oportunidad de hacer una declaración de impacto de víctima antes de que dicte sentencia. ¿Desea hacerlo? Sí, su señoría. Gracias. Me acerco al micrófono con Samara a mi lado, dándome apoyo silencioso. Miro a Valeria directamente. Ella levanta la vista por un segundo y luego la baja de nuevo, incapaz de sostener mi mirada. Respiro hondo y comienzo a hablar. Valeria, durante 72 años viví creyendo que la familia era lo más sagrado del mundo. Tu padre y yo te criamos con amor, con sacrificio, con valores que pensamos que nunca olvidarías. Marco trabajó hasta el último día de su vida para construir esa casa donde planeaste matarme. Cada tabla, cada clavo, cada rincón de ese lugar fue hecho con sus manos y con amor por nuestra familia. Y tú convertiste ese legado en un arma. Mi voz se quiebra pero continúo. No estoy aquí para decirte que te odio, porque sería mentira. Eres mi hija y una parte de mí siempre te va a amar. Pero también estoy aquí para decirte que destruiste algo que nunca se va a poder reparar. La confianza. El respeto. La certeza de que podía contar con mi propia hija. Eso murió cuando decidiste que mi vida valía menos que $400,000. Valeria solloza abiertamente ahora, con el cuerpo temblando. Miro a Rafael también. Y tú, Rafael. Te recibí en mi familia como a un hijo. Confiaba en ti, en tu conocimiento, en tu profesionalismo. Y usaste ese conocimiento para diseñar mi muerte. Para calcular exactamente cuántos días me quedaban. 3 a 5 semanas. Escribiste. Como si fuera un proyecto de ingeniería más. Como si yo no fuera una persona. Como si no fuera la abuela de tu propia hija. Me volteo hacia Samara, que tiene lágrimas rodando por sus mejillas. Pero en medio de toda esta oscuridad, descubrí algo importante. Descubrí que el verdadero legado de Marco no murió. Está vivo en Samara. En su valentía, en su integridad, en su capacidad de elegir lo correcto incluso cuando le costaba todo. Ella sacrificó su relación con sus padres para salvarme la vida. Eso es amor real. Eso es familia de verdad. Me dirijo ahora a la jueza. Su señoría, no vine aquí a pedir clemencia ni a pedir castigos más severos. Vine a decir mi verdad. Que sobreviví no por suerte, sino porque todavía hay personas en este mundo que valoran la vida humana por encima del dinero. Y vine a decir que aunque mi hija y mi yerno merecen enfrentar las consecuencias de sus actos, no voy a dejar que esto defina el resto de mi vida. No les voy a dar ese poder. Regreso a mi asiento. La sala está en completo silencio. La jueza Martínez toma sus notas y comienza a hablar. Valeria Torres y Rafael Méndez se han declarado culpables de intento de homicidio premeditado, conspiración para cometer asesinato y manipulación criminal de sistemas de seguridad. Estos son crímenes extraordinariamente graves, hechos aún más atroces por el hecho de que la víctima era un miembro vulnerable de su propia familia. Después de revisar toda la evidencia, los reportes psicológicos, y considerando sus declaraciones de culpabilidad, sentencio a Rafael Méndez a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 15 años. Sentencio a Valeria Torres a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 17 años. Además, ambos tienen prohibido contactar a la víctima o a su nieta de cualquier forma durante sus sentencias completas. Los oficiales se llevan a Valeria y Rafael. Ella me mira una última vez antes de salir por la puerta. En sus ojos veo arrepentimiento genuino, dolor profundo, pero también aceptación. Sabe que esto es lo que merece. Asiento levemente, no en perdón, sino en reconocimiento. Tal vez algún día pueda perdonarla completamente. Pero hoy no es ese día. Afuera del juzgado,
El sol brilla cálido sobre nuestros rostros. Samara y yo caminamos hacia el auto en silencio. ¿Cómo se siente, abuela?, me pregunta. Me siento, busco las palabras correctas, liberada. Como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No es felicidad exactamente, pero sí es paz. Paz de saber que se hizo justicia. Esa tarde comenzamos a buscar casas. No quiero volver a la antigua. Tiene demasiados fantasmas, demasiados recuerdos envenenados. La he puesto en venta y el dinero lo voy a dividir. Una parte para mi futuro, una parte para la educación de Samara y una parte para donar a organizaciones que ayudan a personas mayores víctimas de abuso familiar. Marco habría aprobado eso. Encontramos una casita perfecta 2 semanas después. Es pequeña, moderna, en un vecindario tranquilo cerca de la universidad. 2 habitaciones, una cocina luminosa, un jardín pequeño donde puedo plantar flores. Samara se muda conmigo. Dice que quiere asegurarse de que esté bien, pero yo sé que es tanto para mi beneficio como para el suyo. Ambas nos necesitamos ahora. Los primeros meses son difíciles. Hay días en que despierto llorando, días en que el dolor de la traición es tan fuerte que apenas puedo respirar. Samara también tiene sus momentos oscuros. La escucho llorar por las noches, extrañando a sus padres a pesar de todo. Vamos juntas a terapia. Una consejera amable nos ayuda a procesar el trauma, a encontrar formas de sanar sin negar el dolor. Poco a poco, la vida vuelve a tener color. Samara trae amigos de la universidad a cenar. Cocinamos juntas, reímos juntas, construimos nuevas tradiciones. Adopto un gato naranja que Samara nombra Marco en honor a su abuelo. El animal me hace compañía durante el día y duerme acurrucado a mis pies cada noche. 1 año después de la sentencia, Samara se gradúa de la universidad con honores. Está radiante en su toga y birrete, y yo estoy en primera fila aplaudiendo más fuerte que nadie. Este es mi logro tanto como el tuyo, me dice después. Me diste la fuerza para seguir adelante cuando todo se derrumbó. Yo niego con la cabeza. No, Samara, tú me diste la vida. Yo solo te di amor. Eso es lo que hace la familia de verdad. En el jardín de nuestra nueva casa, planto un árbol. Es un roble joven, fuerte, con raíces que se hundirán profundo en la tierra. Samara me ayuda a cavar el hoyo y juntas lo colocamos cuidadosamente. Este árbol va a crecer, le digo. Va a vivir muchos años después de que yo me haya ido. Y cada vez que lo mires, vas a recordar que el amor verdadero no se trata de sangre o apellidos. Se trata de elecciones, de sacrificio, de hacer lo correcto incluso cuando duele. Las cartas de Valeria empiezan a llegar al 1 año y medio. Las leo pero no las contesto. Todavía no estoy lista. Tal vez nunca esté completamente lista. Pero las guardo en una caja, junto con fotos de cuando era niña, cuando todavía era inocente. Porque esa Valeria, la niña que fue antes de perderse, merece ser recordada también. Una tarde de domingo, mientras Samara y yo tomamos té en el jardín viendo el atardecer, me pregunta: «Abuela, ¿cree que hicimos lo correcto?». La miro sorprendida. ¿Lo dudas? Ella niega con la cabeza. No. Sé que salvamos su vida y que era necesario. Pero a veces me pregunto si hay algo que pudiéramos haber hecho diferente. Algo que los hubiera detenido antes de que llegaran tan lejos. Tomo su mano entre las mías. Samara, tú tenías 18 años. No era tu responsabilidad salvar a tus padres de sí mismos. Ellos eran los adultos. Ellos tomaron las decisiones. Tú solo hiciste lo que tu conciencia te dictaba. Y gracias a eso, estoy viva. Gracias a eso, todavía puedo ver este atardecer contigo. Eso no tiene precio. Miro hacia el cielo que se tiñe de naranja y rosa. Marco, pienso, donde sea que estés, mira a tu nieta. Mira lo que se convirtió gracias a tus enseñanzas. Los valores que le inculcaste no murieron. Están vivos en ella. Y a través de ella, van a continuar. Algunas cosas se pierden en esta vida. La inocencia, la confianza, las relaciones que creíamos eternas. Pero otras cosas permanecen. El amor verdadero. La integridad. El coraje de hacer lo correcto. Y esas cosas, las que fueron construidas con honestidad y sacrificio, duran para siempre.
Me inclino hacia Samara y le pregunto en voz baja. ¿Tú podrías perdonar a alguien de tu familia después de algo así? Ella piensa por un largo momento. No lo sé, abuela. Creo que el perdón no significa olvidar o excusar. Significa soltar el veneno para que no nos destruya también. Tal vez algún día pueda perdonar a mis padres. Pero nunca voy a olvidar la lección que me enseñaron. Que el dinero puede corromper hasta las personas que más quieres. Y que el verdadero valor de una persona se mide en las decisiones que toma cuando nadie está mirando. Sonrío y la abrazo fuerte. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Y yo también lo estoy. Gracias por salvarme, Samara. Gracias por elegirme. Ella me devuelve el abrazo. Gracias por enseñarme qué significa la familia de verdad, abuela. Gracias por seguir aquí. El sol termina de ponerse y las estrellas comienzan a aparecer en el cielo oscuro. Mañana será otro día. Habrá más desafíos, más dolores, más preguntas sin respuestas fáciles. Pero hoy, en este momento, estoy en paz. Estoy viva. Y estoy rodeada de amor verdadero. Y eso, al final, es lo único que realmente importa.